Gracias por continuar con nosotros. Como lo habíamos anunciado, estamos con el doctor Osvaldo Hurtado Larrea, con quien queremos hablar sobre un tema básico en el año electoral, el tema de la democracia. ¿Cómo entender democracia, doctor Hurtado, cuando los jóvenes a veces no tienen tan claros los conceptos? ¿Qué está viviendo el país? ¿Cómo enfrentar el proceso que lo viviremos en febrero del 2017? Bueno, ¿qué es lo que quieren los jóvenes? Muchas cosas, ¿no? Pero una que les importa es la libertad. Libertad para pensar, libertad para hablar, libertad para viajar, libertad para hacer negocios, libertad para montar espectáculos, libertad para apoyar a un club deportivo, libertad para fundar una asociación de cuidado de los animales, para poner un ejemplo, teniendo en cuenta un hecho reciente. Bueno, no puede haber libertad sin democracia. De manera que si los jóvenes quieren la libertad, deben querer la democracia. Hoy en el Ecuador los jóvenes no tienen libertad para muchas cosas. Bueno, si se expresan libremente en Internet, corren el riesgo de entrar a la lista del gobierno, de los teléfonos o de los correos electrónicos intervenidos por el servicio de inteligencia. Y esas grabaciones pueden ir a parar en el despacho del presidente de la República. Bueno, la democracia vale por muchas razones, pero por esta, para nosotros ser libres. Libres en escoger carrera, en escoger qué universidad quiero, en escoger una serie de elementos que los jóvenes están reclamando al momento. Esto que usted menciona, el tema de servicio de inteligencia, es muy duro escuchar que cualquier conversación de alguien que sea irreverente, por decirlo así, a través de redes sociales puede ser intervenido. ¿Por qué lo menciona? Bueno, intervenir en una conversación telefónica, grabar la vida de una persona cuando está en su casa o en su oficina, intervenir su correspondencia electrónica, eso es un delito, eso es delictuoso. Claro que como los jueces dependen del gobierno, nadie se da por notificado, pero este gobierno va a terminar. Y toda esta gente que ha trabajado en el servicio de inteligencia será enjuiciada por haber incurrido en este delito. Los que me escuchan a lo mejor piensan que estoy exagerando. Bueno, el presidente de la República en las sabatinas ha presentado fotografías, ha presentado secuencias que solo pueden obtenerse ilegalmente. El servicio de propaganda del gobierno ha presentado videos, ha presentado correspondencia de dirigentes de la oposición que solo pueden obtenerse mediante procedimientos delictuosos. Y que rompen la propia ley de comunicación promulgada por el propio régimen, en donde uno no puede grabar nada sin autorización, entre otras cosas. La ley de comunicación, como todas las leyes, rigen en el Ecuador en función de las conveniencias de la dictadura, en función de las conveniencias del jefe supremo. Entonces, ¿usted cree que en el Ecuador no vivimos en democracia? Bueno, no vivimos en democracia desde hace rato, pues. Porque la democracia tiene un conjunto de elementos, ninguno de los cuales se cumple en el país, ¿no? La democracia se sustenta en la Constitución y en la ley, ¿no? La Constitución es un texto que el presidente o el dictador o el jefe supremo lo interpreta a su gusto, lo reforma con leyes, con reglamentos, con disposiciones administrativas. ¿Acaso la Constitución no dice que el Ecuador respeta la ciudadanía universal? Que todos los habitantes del mundo pueden venir al Ecuador sin visa. Eso dice la Constitución. A mí me parece una tontería, ¿no? De las tantas tonterías que tiene esa Constitución. Yo creo que no hay Constitución en la historia del Ecuador con tantas tonterías, ¿no? Bueno, pero esa tontería está en la Constitución. Está aprobada por más del 80% de la población ecuatoriana. Pero eso está en la Constitución y el gobierno tiene que respetar.
¿Qué es lo que ha hecho el gobierno? Poner visa a los cubanos. Vienen de un país revolucionario los cubanos, son coidearios del presidente de la República, los puso visa. Eso es inconstitucional. ¿A quién le importa? Porque la Constitución es un papel mojado que el presidente de la República o el jefe supremo, como se llama el señor Correa, lo usa de acuerdo a sus intereses y de acuerdo a sus conveniencias. Pero si usted dice que no hay libertad, usted es extremadamente duro con sus apreciaciones sobre el señor presidente. Si no hubiera libertad de expresión, usted no podría decir lo que está diciendo. Bueno, soy de los pocos, y voy a hablar en primera persona porque usted me menciona, ¿no? Pero usted sabe que aquí, en esta radio, un periodista fue despedido. ¿Y por qué fue despedido? Por intervención del gobierno. Al menos eso es lo que dijo él en una comunicación. Sí, hay relativa libertad para ciertas personas que se atreven, que no tienen miedo, que no tienen rabo de paja y que hablan de acuerdo a sus principios, ¿no? Y de acuerdo a los intereses del país. Pero somos muy pocos, muy pocos. La prensa ha sido silenciada. La prensa hoy está censurada. Pero hay otros espacios, hay redes sociales, hay periódicos digitales, hay una serie de elementos que hablan y dicen y denuncian de diferentes sectores, posibilidades, posiciones y además una serie de elementos que generan inquietud en todos los sectores. Toquemos 2 medios digitales, o 3, 4 Pelagatos, Focus, Plan B. Bueno, el gobierno tiene contratada a una empresa española para que a estos medios de comunicación electrónico los saque del aire. ¿Qué es eso? Es un abuso de poder, es un acto dictatorial. Que los jóvenes ojalá me estuvieran escuchando. Eso ha hecho decenas de veces. Este gobierno terminará. Pero ¿cómo terminará? Este gobierno terminará y se investigará a esta empresa española y se investigará al funcionario del gobierno que ordenó pagar a esa empresa extranjera y serán enjuiciados. Eso va a pasar necesariamente porque algún día vamos a recuperar la libertad en el Ecuador. Ese día va a llegar, esto va a terminar, todas las dictaduras terminan, no hay dictadura eterna, no ha existido en historia, más tarde o más temprano terminan. Pero ¿para qué nos metemos en un proceso democrático, entre comillas, si usted dice que no hay democracia, no hay libertad y vamos a tener elecciones en el 2017? ¿Cómo llegamos a ese proceso con posibilidades de que exista una alternabilidad en el poder? Yo le decía que no hay democracia porque no hay imperio de la Constitución y de la ley. Aquí existe un trapo sucio que se llama Constitución y que el presidente de la República lo usa como quiere. Pero usted ¿por qué la defiende si dice que es una colisión de tonterías la Constitución de Montecristo? Tampoco hay división de poderes. La Corte Suprema de Justicia sentencia lo que le ordena el asesor jurídico de la presidencia o algún otro funcionario. Pero si el asesor jurídico de la presidencia ha mandado comunicaciones escritas, públicas, diciendo que los jueces están prohibidos de fallar en contra del Estado. Ayer yo hablaba con un constructor al que el Estado le debe millones y él me decía que no puede hacer nada, y yo le dije, ¿qué va a poder hacer usted si los jueces no pueden fallar contra el Estado? No pueden darle a usted la razón, usted no puede cobrarle la deuda al gobierno, no hay división de poder. Pero vamos al tema que a usted le preocupa y que a usted le interesa, ¿no? Las elecciones. Mire, hoy veía, ¿no?, el primer presidente del Consejo Electoral, hoy secretario particular del presidente de la República, el señor Simons. El segundo presidente del Consejo Electoral, afiliado con honores a Alianza País, el señor Paredes, Domingo Paredes. Y el tercer presidente del Consejo Electoral, compadre del presidente de la República, el actual, el señor Pozo. Eso es inmoral. Quisiera recordarles a los ecuatorianos y a los quiteños que cuando el presidente Mahuat
quiso nombrar contralor a quien había sido su asesor jurídico en el municipio de Quito. Se armó un escándalo nacional y el presidente retiró la candidatura que había propuesto y se nombró contralor a otro ciudadano. Bueno, el presidente de la República, el jefe supremo del Ecuador, puso como fiscal general a su abogado personal, aquel abogado que le asesoró para recibir del Banco de Pichincha ilegal e inmoralmente $600,000 y Correa aspiraba a $5 millones. Bueno, esta forma de enriquecerse del presidente de la República me parece absolutamente inmoral. Yo no estaría sentado en esta silla y diciendo lo que digo si yo como presidente hubiera hecho un acto deshonesto de esta naturaleza. Jamás se me habría ocurrido ganar un centavo de sucre, no digamos $600,000, valiéndome de mi poder de presidente de la República, yendo donde los jueces, acompañado de decanes, de ministros y de asesor jurídico de la presidencia para presionarlo. Y el juez que le otorgó los $600,000 hoy es nada menos que el presidente de la Corte Nacional de Justicia. Bueno, ustedes, los que me escuchan y los que me ven, me verán alterado. Pero es que esto es indignante. Esto no había pasado en el Ecuador nunca. Los ecuatorianos en general no se indignan frente a lo que se está diciendo, porque si uno analiza casi 10 años de gobierno y va revisando una serie de escándalos, de problemas, desde ministros que comen cheques hasta pativideos, pasando por el juicio al Banco del Pichincha, ¿por qué la gente no se indigna? Bueno, no puede haber democracia sin demócratas, y no puede haber república sin republicanos. Es una vieja frase que no es mía, ¿no? Y que yo repito. Bueno, los ecuatorianos cerraron los ojos y se taparon los oídos y no veían todo lo que yo estoy diciendo y no escuchaban todo lo que yo estoy recordando. ¿Por qué? Porque tenían dinero en su bolsillo, porque les iban bien, porque estaban haciendo estupendos negocios, porque recibían buenos sueldos, o porque el Estado, con nuestro dinero, con el dinero de nuestros impuestos, les pagaba viajes alrededor del mundo. Una de las formas deshonestas de la gente de este gobierno es haber usado nuestro dinero para conocer todo el mundo con nuestra plata, para no hacer nada, ¿no? Bueno, entonces, tranquilos, ¿no? Porque les iba bien. Hoy, que les va mal, están abriendo los ojos y abriendo los oídos, y me alegra mucho, Más vale tarde que nunca. Pero han pasado años y años en donde usted habla y denuncia deshonestidad, mal uso de los fondos públicos, tráfico de influencias, acumulación de poder, en donde dice no existe división de poderes, sino un solo poder que manda a los demás. Son temas extremadamente duros que usted los dice, los dijo en su libro hace un par de años, pero se continúan y usted los continúa afirmando en el momento actual. ¿Cómo actuar? Y volviendo a un tema que estábamos mencionando, el tema de las elecciones, ¿hay posibilidad de que exista una alternativa en el poder? ¿Hay posibilidad con el manejo que usted menciona de un estado de propaganda, un estado de viajes, una serie de elementos de que exista una alternabilidad para febrero del próximo año? Bueno, mire lo que pasó en Venezuela. Creo que el gobierno de Venezuela es exacto al del Ecuador. No se diferencia en nada, excepto en algo muy importante, que es lo que le ha salvado a Correa: el dólar. Pero si él reniega del dólar. Reniega porque este hombre es capaz de decir cualquier cosa. Tú sabes, Claudia, que yo soy de la política pues unos 50 años. Yo he conocido a muchísimos políticos ecuatorianos, algunos bien mentirosos, pero yo en 50 años no he conocido un político más mentiroso que Correa. No he conocido. Entonces él dice, por ejemplo, decía
que la economía iba bien por su talento, por su sabiduría, por sus conocimientos, no por el aumento del precio del petróleo. Eso decía, ¿verdad? ¿Qué dice hoy día? Él hablaba del jaguar latinoamericano. ¿Qué dice hoy día? Que la economía va mal porque cayó el precio del petróleo. ¿En qué quedamos? Si antes la economía iba bien por su talento, hoy la economía debe ir mal por su tontera. Es la lógica de la realidad, ¿verdad? Bueno, entonces él puede decir cualquier cosa, pues su palabra no vale nada. Creo que menos de una tapa de Coca-Cola. Bueno, un presidente debe tener muy en cuenta y mucho cuidado con lo que dice. La palabra del presidente vale muchísimo, pero hasta eso se ha degradado del Ecuador, ¿no? Hasta eso se ha degradado del Ecuador. Pero vayamos al tema de las elecciones que te preocupaba a ti. El tema de las elecciones, ¿por qué la preocupación? Primero, el saber qué significa democracia para los jóvenes, que lo mencionó, el tener libertades, posibilidades, opciones de escoger, de diferente tipo. Y además, democracia es un gobierno en donde todos vamos y se respeta una voluntad popular. ¿Cómo lograr que eso entiendan los jóvenes? Los jóvenes que además en 10 años el único recuerdo del gobierno que tienen es del presidente Correa. Y el único recuerdo que tienen de usted es que es el culpable de la secretización. Porque es lo que nos han dicho en reiteradas ocasiones. Y quienes no vivieron en los años 70, 80 y 90 solamente se refieren y recuerdan lo que el presidente dice en los enlaces. La secretización salvó a la economía ecuatoriana, pero no dio dinero a los malvados empresarios. Y a los empresarios ecuatorianos, principalmente guayaquileños, y a los trabajadores ecuatorianos, les salvó de la quiebra. Si yo no hacía eso, el Ecuador tenía una crisis como la de hoy, o como la crisis de Mahuat, o como la crisis de Pérez Cordero. La historia ya se encargará de repetir lo que yo acabo de decir basado en documentos. Pero vamos al tema de fondo. Depende quién cuente la historia. La historia de los últimos 10 años nos ha contado el gobierno de la Revolución Ciudadana. Pero mire, tuvimos elecciones en el año 2014. Los pobres candidatos a alcaldes llevaban la cola del presidente de la República. Él era el candidato a alcalde de Quito, alcalde de Guayaquil, alcalde de Cuenca, candidato a alcalde de todas las ciudades del país. Todo el aparato de propaganda del gobierno al servicio de los candidatos de Alianza País. Todos los jueces electorales afiliados a Alianza País. Perdió las elecciones. Perdió las elecciones. Y eso contrastando con las críticas que he hecho ya a los ciudadanos. ¿Qué es lo que hicieron los votantes? Se volcaron a votar por el candidato que podía derrotar a Correa, no al candidato alcalde de Quito, a Correa. Y lo derrotaron en el año 2014. Y como la derrota fue aplastante a estos sirvientes del gobierno que dirigen las elecciones, no les quedó más remedio que aceptar. Bueno, eso va a pasar el próximo año, pues. El gobierno, yo creo que los ecuatorianos, pueden haber 10 candidatos a la presidencia. Los ecuatorianos van a hacer lo mismo que hicieron en las elecciones para alcaldes de las ciudades del Ecuador. Van a votar por el candidato que puede ganar al candidato del gobierno. Ellos, el día de las elecciones, van a hacer la unidad, ¿no? Y el gobierno va a ser derrotado. 10 años han pasado. Bueno, los pueblos tienen que aprender. Mira al pueblo inglés. Está aprendiendo, luego de su error, pero rápidamente. Los ecuatorianos nos hemos demorado más. Pero lo que yo estoy seguro es que los ecuatorianos no van a querer tener de nuevo a Correa. O a cualquiera de sus secretarios, pues, o a Moreno, o a Glass. ¿No? Porque votar por Moreno y por Glass es votar por Correa, ¿no? Yo diría hasta peor. ¿Por qué? Como Glass, según documentos públicos, se apropió de ideas ajenas. Eso es robar de ideas ajenas. Y conseguir un título con ello. Bueno, en cualquier país del mundo,
Si a un vicepresidente le sorprende plagiando ideas de otro, lo votan. En Alemania la canciller Merkel votó a 2 ministros por menos que lo que ha hecho Glass. Y luego, hasta ahora el señor Moreno no nos dice de qué vive. Su permanencia en Europa debe costarle una fortuna al Estado. ¿No le pagan Naciones Unidas al señor Moreno? Bueno, usted sabe quién es Angelina Jolie, ¿no? Bueno, ella también es embajadora de Naciones Unidas. Ha venido aquí al Ecuador interesada por el problema de los refugiados. Naciones Unidas no le paga un centavo. Es un nombramiento honorario. He leído en algún medio una declaración del representante de Naciones Unidas en Quito, diciendo lo que yo acabo de decir, que el señor Moreno no es funcionario de Naciones Unidas, que no recibe un sueldo de Naciones Unidas. ¿Y por qué vive en Ginebra? Que es un funcionario honorario de Naciones Unidas. No añadió, que yo añado, Angelina Jolie, o cualquier gran deportista, Messi, puede ser un embajador de buena voluntad de las Naciones Unidas. Hay varias actrices, actores, científicos, son embajadores de buena voluntad. Eso es Moreno. Las Naciones Unidas, según palabras del representante del Quito, no le paga. ¿Quién le paga? A él, secretarios, vivienda, oficinas. ¿Quién le paga? Bueno, el Contralor debería investigar esto. Pero como no hay Contralor, lo que hay es un funcionario dependiente del gobierno. Pues nadie investiga, pero este gobierno va a terminar. Y ahí se sabrá quién le paga. Y si es que le ha pagado el Estado, eso es peculado. Eso es un delito. La sanción es la cárcel, tanto para el que recibió el dinero como para al que ordenó el pago de ese dinero. Bueno, por eso los ecuatorianos tenemos que votar por la oposición. Por la oposición, pero usted dice, no importa que hayan 10 candidatos, que es la preocupación de quienes miran las próximas elecciones. Casi todos los días sale un candidato nuevo. Ayer entrevistamos al doctor Roberto Fernández de Córdoba, Andrés Páez, en fin, todos son precandidatos a la presidencia, son más de 10 ya. ¿Esto no atomiza al electorado? ¿No sacarán al menos la votación de su familia o su círculo cercano y no debilita al más opcionado de la oposición, que todavía no sabemos quiénes son y quién será? Así es el Ecuador. En todos estos 30 y más años del presente periodo democrático, la política ecuatoriana ha sido así, muy fragmentada, muy dividida. Los ecuatorianos no somos ingleses o norteamericanos que votan por uno o dos partidos. Así es el señor Trump, por el no más. Ahora. No, acá a los ecuatorianos les encanta tener un arcoíris de partidos políticos. Pero usted también ha mencionado en otras oportunidades que es sano para la democracia tener partidos políticos y no que estos dejen de existir. Ya, pero eso no depende de lo que yo escriba o diga. Eso depende de los votantes, que concentren los votos en uno o dos partidos. Pero ¿por qué mi optimismo? Porque ya lo hicieron. En el año 2014 hicieron eso. Incluso aquí en Quito, el alcalde o candidato a la alcaldía de Pachacute renunció antes de las votaciones y se sumó al candidato entonces y hoy alcalde de Quito, Mauricio Rodas, y anunció que votaría por él. Yo pienso que eso va a repetirse con mayor razón, porque en el año 2014 los ecuatorianos todavía tenían los bolsillos llenos, les iba bien. En el año 2017 estarán todos los ecuatorianos, aún aquellos que ganaron mucho dinero, con algún problema económico. La situación hoy de la economía es peor que al terminar el gobierno de Maguad. Mire usted que el presidente Maguad pierde el poder en el enero del año 2000. 2 meses después comienza a recuperarse la economía. Con el doctor Novoa comienza a recuperarse. Y en el año 2000 la economía estaba en pleno camino de recuperación.
En realidad, la crisis comenzó en el año 1998 y terminó en el año 1999. Hoy tenemos 2015, 2016, 2 años, y 2017 también va a ser con crisis. Sobre todo si es elegido o Moreno, o Glass, o Correa. Sálvese quien pueda si alguno de ellos es elegido presidente de la República. Si hoy mismo, el gobierno toma decisiones dirigidas a que concluya la dolarización. Porque eso es esto del dinero electrónico. Eso es esto del dinero electrónico. De lo que yo he leído el día de ayer en los periódicos, parecería que está pensando pagar ya sueldos de empleados públicos en dinero electrónico. No, ya hay asambleístas que ya han hecho solicitud para recibir sus salarios así. Ya, bueno, si ese asambleísta viniera a pagarme a mí la compra de uno de mis libros con dinero electrónico, yo no le acepto. Porque ese dinero no vale nada. Vuelvo al principio. ¿Cómo creer en la palabra del presidente de la República cuando dice que ese dinero va a tener respaldo? No se le puede creer. Imposible. Si él fuera un presidente de verdad, su palabra sería suficiente. Pero como no lo es, su palabra no vale nada. Lo cual es muy grave. La única garantía que tenemos nosotros de que nuestro dinero va a valer algo es tener los billetes en el banco o en nuestro bolsillo. Pero billetes, monedas, no dinero electrónico, que no va a valer nada. Gracias al doctor Osvaldo Hurtado. El tiempo ha transcurrido. Pensamos que debe ser analizada su entrevista. Él es muy duro crítico del actual gobierno, hace una serie de llamados de atención que espero hagan reflexionar. Uno puede hablar de libertad de expresión, puede hablar de ejercer su derecho a opinar, y al mismo tiempo que todos tenemos la obligación de analizar lo que él dice. Él ha hablado de los diferentes problemas del gobierno actual, pero sobre todo señala que debemos tener alternativas futuras. Él puso el ejemplo del año 2014, que al final fuimos a las urnas, el pueblo de Quito, de Cuenca o de Guayaquil, y ganaron candidatos de oposición, logrando unificar la tendencia y lograr cambiar al menos en el tema de las alcaldías de acuerdo a su criterio. Él piensa que lo mismo sucederá en el 2017 en las elecciones del mes de febrero. Gracias nuevamente al doctor Osvaldo Hurtado, gracias a usted que nos han acompañado y gracias a nuestros anunciantes.